Hola, bienvenidos a la primera grabación de La Mojarra Podcast. Pero, ¿qué es La Mojarra Podcast? La Mojarra Podcast es el esfuerzo de un grupo de ciudadanos de crear un medio que haga llegar a los oídos de los fuertenses a lo largo de la República Mexicana y al mundo en general la riqueza histórica y cultural de nuestro municipio, El Fuerte, Sinaloa. Hola nuevamente, tras micrófonos se encuentran Rafael Ayala. Hola. Y su servidor, Luis Eduardo Preciado. Bueno, Rafa, ¿por qué no nos platicas cómo es que surge este proyecto, el proyecto de La Mojarra Podcast? Ok, Luis, con mucho gusto. Este proyecto nace con la idea de comunicar a toda la gente por medios electrónicos diversos temas. Por ejemplo, yo estaba en una ocasión pensando cómo transmitir a mis alumnos de la prepa la ley de Newton, el teorema de Pitágoras y diversos temas derivados de la física, y convertirlo en algo atractivo. Entonces pensé en el podcast, que es un archivo descargable y lo puedes escuchar en cualquier teléfono, en cualquier dispositivo móvil. Entonces, al ver esta oportunidad, yo le comenté a mis compañeros que esta podría ser una gran opción para regresarle al fuerte su voz, ya que el internet es algo cotidiano entre todos nosotros y de lo cual nos podemos colgar para transmitir eventos, datos, entre otras cosas. Bueno, de una vez y para que no se nos pase, el equipo de La Mojarra Podcast está conformado por Ana Izábal, licenciada en Ciencias de la Comunicación, Rafael Ayala, ingeniero geodesta, Juan Francisco Soltero, licenciado en Biología, Luis Eduardo Preciado, licenciado en Administración de Empresas Turísticas, y Norberto Soto, licenciado en Psicología. De momento nuestros compañeros se encuentran fuera de la ciudad, pero Rafa y yo nos dimos a la tarea de producir nuestro primer programa. El programa de hoy trata sobre la historia de las radiocomunicaciones y la televisión en el fuerte. Este tema es bastante interesante, ya que consideramos que la mayoría de nuestro público más joven y parte de nuestro equipo ni siquiera sabía que hace muchos años el fuerte contaba con radio y televisión local. Además de que el principal involucrado es nada más y nada menos que un personaje muy conocido, Raúl Guerrero. Para llevar a cabo este proyecto nos dimos a la tarea de entrevistar a algunas personas que formaron parte de esta historia. Bueno, pues para seguir con esta investigación nosotros nos dimos la tarea de ir a preguntarle a los diferentes personajes que han tenido lugar en esta historia. Fuimos con el profesor Pastor Alegría, con el cronista de la ciudad Ernesto Parra Flores y con el personaje que enmarca esta historia, que es Raúl Guerrero. Bueno, al entrevistar a Pastor Alegría nos dimos cuenta que él había participado, pero en el patronato del Canal Cultural del Fuerte. De ahí pasamos con el profesor cronista de la ciudad Ernesto Parra Flores, que él había participado en programas culturales dentro de esa radio, pero que no había tenido mucha injerencia en tal radio. Así pues, al ir con Raúl Guerrero, el autodenominado loco, quien fue quien impulsó esta radio, quien le dio vida por muchos años y que con experiencia de otras radiodifusoras, pues vino y mantuvo viva esta radio de 1970 a 1988. A continuación, traemos para ustedes los fragmentos de estas entrevistas. Bueno, mira muchachos, antes que nada, bienvenido a la casa de ustedes, aquí en la colonia Infonavit. Miren muchachos, la estación del Fuerte XCORF, que operaba en la frecuencia de 950 kHz, con 1000 watts de potencia primero, después fue 5000 watts. Se instaló en 1970. Yo ingresé en esa estación de radio un 13 de septiembre de 1970. Tenía algunos meses ya de estar funcionando. Yo entré a esa estación de radio de una manera muy accidentada. Yo trabajaba en el ayuntamiento del Fuerte, siendo presidente municipal. Eloy ya se nos adelantó en el camino, Ismael, y él tenía un apodo muy conocido aquí, el Pulga, le decían. Y un día estaba ya haciendo unas pruebas en la estación de radio y yo trabajaba en Acción Social, ahí laboraba. Y había un acto del 13 de septiembre
precisamente en un acto de los héroes, de los niños héroes, y se iba a retransmitir, transmitir en vivo ese acto. Entonces hubo una falla, no se podía transmitir, no se podía enlazar el acto, mandar el audio hacia cabina para transmitir el transmisor que transmitiera el acto. Por una razón, tenían una falla, un ruido muy fuerte. El presidente municipal pues estaba muy motivado porque pues iban a transmitir ese evento por primera vez a través de la estación de radio, que tenía unos meses apenas de funcionar. Entonces me dice el presidente: oye, fíjate que tienen una falla estos muchachos y no pueden ahí. Pues, señor presidente, le dije, el tiempo está pasando y no podemos hacer esperar mucho tiempo. Hay estudiantes, hay los maestros, y va a abortar esto, el acto cívico va a abortar si no lo continuamos. Yo estoy de acuerdo en que se transmita por la radio, pero pues el acto se tiene que hacer. Bueno, pues a ver cómo le hacemos. Entonces llega uno de los ingenieros, el ingeniero Manterola, que venía de Ciudad de México, un ingeniero en electrónica, y se disculpa con el presidente municipal: señor presidente, fíjense que pues no nos es posible, no podemos encontrar la falla. Válgame Dios, dice el presidente municipal, tan entusiasmado que estaba yo con esto. Pues mire, señor presidente, le dije yo, si me permite, le dije, son las 9:30, ¿qué le parece, ingeniero? Le dice, ¿me permite yo meter mi cuchara en esto? Sí, cómo no, me dijo, pero pues si nosotros no hemos podido encontrar, yo sé que ustedes son ingenieros en electrónica, pero de vez en cuando los locos podemos aportar algo. Le dije yo, ¿me permite? Sí, cómo no. Bueno, y agarré, saqué un radio que yo traía portátil ahí. Siempre me gustaba andar con los radios porque yo salía mucho ahí. En el carro yo no traía radio, pero traía mi radio de transistores. Yo en ese tiempo yo tenía un pequeño tallercito de radio técnico y traía yo mi radio de baterías, el portátil, un radio Majestic, por cierto. Y no es que les quiera hacer publicidad, pero ese radio Majestic lo compré en Mueblería Villarreal. Para tu conocimiento. Sí, costó 250 pesos. Entonces resulta de que me fui con ese radio porque el defecto que se oía cuando metían ellos el audio para hacer la prueba, para mandar la señal del templete al exterior del palacio, pues salía un zumbido y me dio la corazonada técnicamente que podría ser. Entonces por eso agarré yo el radio. No es por el hecho de ir a buscar la falla e ir escuchando música, no, sino que yo me fui a buscar la falla con el radio. ¿Por qué? Porque me imaginé que era un cable de alta tensión el que estaba influyendo en la línea física que se estaba mandando del templete hacia los estudios. Ahí se mandaba el audio para llegar a la consola transmisor y mandar la señal. Y no salía la señal limpia. Entonces me fui. Toda la línea estaba por la calle Morelos, pasar por el Hospital Santa Rita, que es donde está ahora la Cruz Roja, ¿no? En esa parte de ahí, daba vuelta a la derecha y se seguía hasta un edificio que estaba ahí, que era un edificio de 2 pisos, que ahora hay una tiendita por ahí por la Morelos. Entonces me fui casi llegando ahí a la altura de donde está hoy la Cruz Roja estaba ahora por la carretera, pero también a donde llegan los médicos voladores, para acabar pronto. Ayer el Hospital Santa Rita, y sigue siendo el Hospital Santa Rita, pero no funciona como tal. Entonces, ahí empecé yo a escuchar en el ruido, como era un radio de transistores. Los radiotransistores tienen una particularidad de captar una frecuencia de corriente alterna. Entonces detecta, entre más me acercaba yo a la falla, pues se escuchaba el ruido. Dije, aquí es. Yo llevaba en una camioneta